La privatización que quieren hacer en materia de petróleo tendría graves afectaciones para la gente común. A veces, como esta discusión es tan general, no se sabe, pero quiero mencionar algunos ejemplos. Para empezar, el más grande. Pemex aporta al presupuesto nacional el 40%. Eso quiere decir que si México no contara con los recursos del petróleo, perderíamos el 40% del presupuesto. Y por lo tanto, el 40% de la inversión en educación, en salud, en obra pública. Cuando se hace una carretera, el 40% de los recursos de esa carretera provienen del petróleo. Cuando se hace un hospital, el 40% de los recursos para hacer ese hospital provienen del petróleo. Cuando se entrega una beca a los muchachos, estudiantes de bachillerato, el 40% de esa beca proviene del petróleo. De tal forma que si perdemos esos recursos y esas ganancias se las quedan las empresas extranjeras, pues México perderá esos recursos y obviamente se caerá dramáticamente la inversión pública en salud, educación, bienestar social, obra pública en general. Ahora bien, el golpe para la gente puede ser terrible en otros sentidos. Por ejemplo, el aumento en el costo de los energéticos. Si se privatiza el Pemex, o si se privatiza el petróleo, o se privatiza una parte, por ejemplo la petroquímica, la refinación, la transportación de hidrocarburos, como se propone en el Pacto por México, entonces esa privatización va a traer nuevos costos para la gente. Las gasolinas aumentarán de precio todavía más, el gas aumentará más de precio, la luz en las casas aumentará más de precio. ¿Por qué razón? Pues precisamente las gasolinas empezaron a aumentar porque la mitad de las gasolinas se importa de Estados Unidos y se compra a compañías extranjeras. Si Pemex deja de hacer gasolinas y cada vez más son las empresas extranjeras, ya sea fuera del territorio o dentro del territorio, las que las produzcan, entonces el precio de las gasolinas seguirá aumentando, y con eso aumentará no solo el costo de la gasolina para el automóvil privado, sino el costo del transporte público y el costo también de los productos que para su procesamiento requieren de gasolina como uno de sus insumos transformadores. Entonces, el costo de la vida aumentará si se privatiza el petróleo. La electricidad, por ejemplo, se hace también con combustóleo o gas, que son productos asociados a la explotación del petróleo. Si estos los tiene México, tienen un costo, pero si se compran a gran escala, como ya empezó a suceder, pues aumentarán cada vez más de precio, porque serán las compañías extranjeras las que pongan el precio de estos derivados del petróleo o de estos productos asociados al petróleo. Entonces la privatización del petróleo nos afecta en estos sentidos específicos y concretos. Pérdida de recursos para educación, salud, vivienda, bienestar social, obra pública, y también aumento en los costos de todos los productos energéticos domésticos: gas, gasolina, diésel, energía eléctrica doméstica. La gente está en contra de la privatización del petróleo y por eso el gobierno federal dice que no quieren privatizar. Son como privatizadores agazapados, como privatizadores encapuchados. O sea, quieren privatizar, pero no quieren que la gente sepa que están privatizando. Y por eso tratan de esconder la privatización. Y dicen, no, es que no vamos a vender las instalaciones de Pemex. Pero esa no es la única forma de privatizar. Hay muchas formas de privatizar. Por ejemplo, si le dan un gobierno empresarial a Pemex, el día de mañana empiezan a vender acciones. Eso es una forma de privatizar. O por ejemplo, si le van quitando partes a la industria petrolera nacional, le quitaron ya la petroquímica secundaria, pero ahora van a quitarle la petroquímica básica, es lo que quieren.
y si le quitan la transportación de hidrocarburos o si le quitan la construcción de refinerías, todo eso es privatización porque van privatizando partes. Si las nuevas refinerías no las hace Pemex, sino empresas extranjeras como Repsol o Halliburton u otras, entonces eso es una privatización, porque entonces las nuevas refinerías pues ya no darán las ganancias a la nación, sino que las ganancias se irán a las empresas extranjeras. Eso es privatización. Ceder lo que actualmente hace Pemex a empresas extranjeras es privatización. Si en lugar de que Pemex haga la exploración para encontrar nuevos yacimientos petroleros, lo hace la British Petroleum, como lo hacían las empresas inglesas hace un siglo, pues eso es privatización. La afectación a la gente, en el caso de que se privatizara Pemex, o se privatizara el petróleo, o se privatizara la renta petrolera, se daría en un campo durísimo también, que es el de los impuestos. Porque si el Estado mexicano pierde las ganancias que le da el petróleo, va a buscar recuperarlas aumentando los impuestos. Por eso hablan pomposamente de reforma hacendaria, porque es privatizar el petróleo y quedarse y recuperar esos recursos aumentando el IVA en alimentos, medicinas, libros, transporte público, colegiaturas, en donde actualmente no hay IVA. Y con eso le dan un golpe durísimo a las clases medias y a las clases populares. Cuando se habla de privatización del petróleo, quiere decir que la ganancia del petróleo ya no se la queda a la nación, sino que esta ganancia iría a dar a las compañías extranjeras. ¿Y de qué tamaño es la ganancia? Pues nada más calculen. Sacar sacar un barril de petróleo del subsuelo cuesta $10, hasta menos. Venderlo, $100. En otras palabras, un barril de petróleo se saca con $10 y se obtienen $100 de su venta. La ganancia es de $90, la ganancia es de 1000% sobre la inversión que se realizó. De ese tamaño es la ganancia del petróleo, por eso se la quieren quedar las compañías extranjeras. Y a ellas no les interesa el desarrollo de México. A esas compañías lo que les interesa son las ganancias.